Bueno, este es un primer video sobre la tabla cuántica. Es esta tabla que vemos acá. Una tabla con forma de octaedro en 3 dimensiones que se puede girar, se puede agrandar. Esta muestra los números atómicos, no el peso, sino los números atómicos. No muestra los nombres. Acá tenemos el 1, 2 y van bajando hasta el 120. Actualmente se conocen hasta 118 elementos. En esta tabla yo quiero dar la idea, no puedo demostrarlo porque no soy científico, de que existen 120 elementos. Por eso este video habla de la tabla cuántica, el último elemento, el 120, y soy Gustavo Sosa Escalada, soy técnico radiólogo. Vamos al principio. Los griegos, tipo Platón, empezaron a hablar de los elementos hace 2000 años, más de 2000 años. Y ellos creían en 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego y la quinta esencia. La quinta esencia me parece que era el dodecaedro. A cada forma, a cada sólido platónico, asignaban un elemento. Ellos se dieron cuenta que la materia de esta debía estar compuesta por partículas muy chiquitas. Al ver los cristales de las piedras, cristales muy hermosos, intentaron partirlos y, por ejemplo, la sal, todos sabemos que cuando uno parte un granito de sal, se forma otro parecido más chico, y otro más chico, y otro más chico, así hasta el infinito. Entonces los griegos pensaron que llegó un momento que no se podía partir más, que eran indivisibles, y la palabra átomo significa justamente indivisible. Acá tenemos un cristal de caralena, este tiene forma de octaedro, este tiene forma de pirámide, como de obelisco de 6 lados. Estos me parece que son de bismuto, cristales de bismuto. Y así durante 2000 años se fueron organizando los conocimientos con respecto a los elementos y se empezó a desarrollar una ciencia, un arte en todos los países, en todo el mundo, llamado alquimia. Hay alquimia china, alquimia europea, alquimia en África, también hay alquimia en la América precolombina. Y a los elementos conocidos en esa época se les asignaban símbolos, de acuerdo con los planetas a veces, o de acuerdo con las reacciones que producían: el fuego, el aire. Recién en el año 1850-60, los químicos tomaron en serio el conocimiento de los átomos. Lavoisier, Avogadro, Gay-Lussac y muchos cientos de químicos trataron de definir cómo estaba constituida la tabla de los elementos. Creo que en el año 1865 más o menos, el ruso Dmitri Mendeleev y otro científico llamado Meyer empezaron a construir una tabla con el conocimiento que tenían, que era el peso atómico. Todavía no tenían conciencia del número atómico, pero sí del peso. Entonces, con el peso atómico, Dmitri Mendeleev organizó los elementos en una tabla que tenía líneas y renglones y columnas. Los renglones se basaban en la ley de las octavas. Se dieron cuenta los científicos de aquella época que cada 8 elementos se repetían las propiedades. Cada 8 elementos. O sea, este elemento tiene las mismas propiedades, no de este, sino de este. Y este tiene las mismas propiedades de este. Y también estaba el concepto de las tríadas. Por ejemplo, el hierro, cobre y níquel eran parecidos. El cobre, muy conductor, la plata y el oro eran muy parecidos. El litio, sodio y potasio también eran muy parecidos.
Ahora sabemos que estos elementos son los metalóides, alcalinos, metales de transición, no metales, alcalino-térreos, bueno, otra vez metales, halógenos, gases nobles que en la época de Mendeleev eran desconocidos, y mucho menos conocidos eran los transuránicos. Pero acá son las propiedades, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, que se descubrió mucho más tarde. Sacarino-térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y cada uno, fíjense que con su espectro. Acá arriba, el espectro de cada elemento. Que de eso vamos a hablar más tarde porque es la clave de la cuántica, de la teoría cuántica. El espectro, cada elemento tiene un espectro, fíjense acá arriba, tiene un espectro distinto, que es como una firma propia de lo que pasa en el interior del átomo, que se manifiesta en cuantos, por eso se llama tabla cuántica. Esta no, esta es tabla periódica por las propiedades, pero la tabla cuántica fue descubierta así. En esa época muchos científicos trataban de ordenar la tabla de los elementos, pero más que todo por el peso atómico, porque no había conciencia de que el átomo estaba formado por el núcleo, los electrones, y mucho menos los neutrones. Los neutrones fueron descubiertos en el año 1935, más o menos, por Chadwick. Así que se basaba en el peso atómico, que era lo que podía medir con las balanzas, y las propiedades. Y muchos científicos trataban de ordenar la tabla. Pero la genialidad de Mendeleev es que él no trató de acomodarlas forzadamente, sino que dejó vacíos los espacios en el que no se conocía el elemento, con la confianza que en un futuro, cuando se descubran, esos espacios se iban a ser rellenados. Iban a ser rellenados en el lugar correcto. Tarde o temprano se fueron encontrando y ahora tenemos, acá él manejaba 59 de 60 elementos en la primera tabla, y ahora ya tenemos 92 naturales y ya se llegó hasta el 118 de los transuránicos. El 114 y 115, 116 y 117 no, porque son muy inestables, pero el 118, que es más estable, se logró producir en algún laboratorio del Lawrence Livermore Laboratorio. Ahora, vamos al principio. ¿Cómo se creó la materia? Bueno, obviamente existe la teoría del Big Bang, que a mí no me gusta para nada porque Big Bang significa gran explosión. Explosión significa que tiene que haber velocidad, y velocidad significa que tiene que haber tiempo y espacio. O sea, la velocidad es justamente se rige en el tiempo y el espacio, y no existía. No existía el tiempo y el espacio. Entonces la teoría del Big Bang, hasta el mismo Papa, Pablo II, dijo: no investiguen el Big Bang, porque no van a llegar a nada. Investiguen lo que pasó después del Big Bang, pero no el Big Bang en sí, porque es el misterio de la creación. Bueno, según la filosofía hindú, la china, la taoísta, varias filosofías, hay un ciclo universal en que aparece el universo, el día de Brahma, como el universo positivo, en el cual el universo se expande. Y después aparece la noche de Brahma, que es el universo en contracción. O sea, durante el día de Brahma el universo se expande, se crea, y durante la noche de Brahma se contrae. Actualmente se ha medido la velocidad a que se expanden las galaxias y no apoya esa teoría. O sea, no parece que el universo se haya expandido y empiece a contraerse. Al contrario, parece que el universo se expande cada vez más rápido. Y después la teoría inversa, que si surge un universo positivo, también surge un universo negativo, que me hace pensar un poco en la materia oscura, la energía oscura que está tan de moda en este momento.
Pero son conjeturas, no, es un misterio, nadie lo sabe. La cuestión es que es bastante lógico que haya un ciclo de contracción, expansión, y que si esta línea la transformamos en un ciclo, vamos a tener a la izquierda el universo positivo y a la derecha el universo negativo, que serían el día de Brahma y la noche de Brahma. Así, cuando el universo se expande, sabemos que se forman las dimensiones. Nosotros catalogamos 3 dimensiones, sobre todo en matemáticas, en física, en todas las ciencias, y las clasificamos como ejes rectilíneos. Menos x es el largo, el eje y es el alto, y el eje z, acá lo tengo que dibujar inclinado, pero va como saliendo de la pantalla hacia usted, y este eje z negativo como metiéndose en la pantalla en contra suyo. Son las 3 dimensiones conocidas, el eje x y z. También existen dimensiones polares, dimensiones esféricas, cilíndricas, pero todo el mundo, digamos, se manifiesta en estas 3 dimensiones. Por ejemplo, un cuadrado, un cubo, tenemos un cubo de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura, representa fácilmente las 3 dimensiones, y no hay nada misterioso, y son los 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z, que se expanden en el espacio. Acá vemos los ejes X y Z, supongamos que en este caso el eje X es el rojo, el Y es el verde y el Z sería el amarillo, que forman ángulos rectos 90 grados entre ellos. Estas son las dimensiones comunes, las 3 dimensiones. Si existe una 4ª dimensión, 5ª, 6ª, los científicos cuánticos están hablando de hasta 10 dimensiones. Pero matemáticamente no hay nada misterioso. En las dimensiones no hay nada misterioso, incluso el hipercubo, que es la sombra del cubo de 4 dimensiones, se puede catalogar nuevamente como una potencia de 4. Porque dimensión es lo mismo que potencia. Por ejemplo, este es un punto. Supongamos que esto mide 5 metros. Entonces, si yo digo 5 a la potencia 1, estoy hablando de 5 metros. Si yo digo 5 a la potencia 0, estoy hablando de un punto, que es esta esquinita. Si yo digo 5 al cuadrado, es 5 por 5, 25 metros cuadrados, que es esta base. Y si digo 5 al cubo, es 5 por 5 y por 5 de altura, que son 125. Vamos a verlo. Supongamos que yo le dije una piedra, cualquier objeto, un monolito, una piedra, cualquier objeto de cualquier forma. Y digo, bueno, tengo este objeto y quiero tener 5 objetos de estos, 5 monolitos. Pero ahora quiero calcular la potencia 0. Si yo digo, tengo 5 monolitos a la 0, tengo 1, porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Si yo digo, tengo 5 monolitos comunes, cuando yo digo 5, el número común, ya implica 5 elevado a la potencia 1. Entonces tengo una línea de 5 monolitos. Es la primera dimensión. La anterior era la dimensión 0 y esta es la primera dimensión. Ahora, si yo quiero la segunda dimensión, ya es una superficie que es de 5 por 5, 5 al cuadrado. Tengo 25 monolitos. Si yo me quiero tirar a la tercera dimensión, tengo 5 al cubo. Y ya tengo 5 por 5 por 5, 125 monolitos. Y ahora, si yo me quiero tirar a la cuarta dimensión, no es algo misterioso de película de ciencia ficción que no se puede apuntar. Es simplemente 5 a la cuarta. O sea, tengo que agregar más cubos y tengo 5 por 5 por 5 por 5, 625 monolitos. No hay nada misterioso. Que así se puede llegar hasta cualquier potencia. No hay ningún misterio en eso. Incluso si en vez de potencias hacemos raíces cuadradas, tenemos que en un cubo cualquiera, supongamos que el cubo mide 1 metro de lado. La raíz cuadrada de 1 es 1. O sea, esta línea roja representa la raíz cuadrada de 1.
La raíz cuadrada de 2 va a ser la diagonal que cruza el vértice del cuadrado base al otro vértice. Y la raíz cuadrada de 3 va a ser del vértice inferior izquierdo al vértice superior derecho del cubo. Vamos a verlo en tres dimensiones. Acá está. El cubo, si le mide la de 1, la raíz cuadrada de 1 va a ser justamente el número 1. Es esta línea de acá. Si busco la raíz cuadrada de 2, va a ser simplemente la distancia entre este vértice y este. 1,4142 y otros. Un número irracional, tiene miles de decimales. Y la raíz cuadrada de 3 va a ser desde este vértice hasta el superior opuesto. Ahora, si yo quiero seguir a la cuarta dimensión, tengo la raíz cuadrada. Bueno, a ver. Este cubito de acá, estos son 8 cubos. Este cubo acá que está enfrente es el primero, el que estamos viendo recién. Raíz cuadrada de 1, 2 y de 3 con estas tres líneas. Si yo quiero ver más raíces cuadradas, tengo que dibujar 8 cubos, 4 adelante y 4 atrás, y trazar las diagonales de vértice a vértice. Y voy a encontrar líneas que van de un vértice a otro que representan las raíces respectivas. Por ejemplo, como este cubo mide 1, la raíz cuadrada de 4 es 2. Acá, 1 más 1, 2. Esta línea mide 2, la amarilla. A ver si lo puedo hacer con un poco más. La raíz cuadrada de 5 va a ser una línea celeste que va de este vértice a este otro vértice. Son dos cuadrados planos. Acá están. Este cuadradito de acá y este de acá. La raíz cuadrada de 6 blanca va a ser de este vértice. Acá hay dos cubos. Este y este. Va a ser del vértice inferior derecho al vértice superior izquierdo de estos dos cubos. La raíz cuadrada de 7 no la encontré. No, acá hay un misterio matemático que me gustaría resolver y pido ayuda a todos los interesados. No encontré una línea que vaya de un vértice a otro en este sistema de 8 cubos. No la encontré. La raíz cuadrada de 8, 2,82 me parece que dice. Una línea marrón. Acá está. Va de este a este. O sea, de este gran cuadrado de 2×2 plano, va de este a este. Y la raíz cuadrada de 9 es 3, que va de este vértice a este de acá arriba, que tengo que hacer así para que se vea. Y la raíz cuadrada de 12 va de este sistema de 8 cubos, del ángulo más lejano al ángulo más lejano opuesto. Acá está también el dibujo en plano del cubo de 8 cubos, con las raíces. Y esto es el misterio de las dimensiones. Estas son dimensiones lineales, eje X y Z. Recuerden que también se pueden definir como polares, esféricas, cilíndricas. Pero las que usamos para medir las cosas habituales son estas. Vamos a ver cómo se forman las redes, la red espacial. Los tres ejes, X y Z, forman las tres dimensiones y en principio determinan un cubo. A los científicos, a la ciencia moderna, le importa el cubo. Pero los antiguos alquimistas se veían más atraídos por los triángulos, los cuadrados, los octaedros. ¿Por qué? Porque hay un concepto básico en la ley universal, en la gravedad. Hay 4 leyes fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. La gravedad hace que los objetos se atraigan en formas matemáticamente definidas. Por ejemplo, si yo suelto una cantidad de agua en el espacio, lejos de todo campo gravitatorio, esa gota de agua va a formar una esfera. La esfera es la forma perfecta, según los filósofos griegos, la forma perfecta. Ahora supongamos que yo tengo una esfera
suelta en el espacio. Determina un punto. En el centro de la esfera se determina un punto que es como lo que vimos anteriormente, las dimensiones. Es cualquier número elevado a la potencia 0. Da 1. Ahora tengo dos esferas. Se juntan en el espacio por gravedad y en el centro de una al centro de otra se forma una línea recta, que es la primera dimensión. Ahora tengo tres esferas. Se van a juntar en esta forma y van a formar un triángulo, que es una figura plana. Determinan la segunda dimensión, el plano. Si tengo cuatro esferas pueden pasar dos cosas. Si están en un plato plano, si están por ejemplo en un plato con una pequeña concavidad, van a formar un rombo, una figura plana. Pero si están flotando en el medio del espacio, no. Van a quedar tres atrás y una arriba. Arriba hacia la persona que está viendo la pantalla. Y forman los cuatro vértices de un tetraedro. Acá estaría visto de costado el tetraedro. Si ponemos 5, estas cuatro se van a juntar un poquito más y la quinta va a apretar un poquito más de arriba. Y si tenemos 6, la sexta va a tratar de entrar y, suponiendo condiciones ideales en que no hay fricción, en que el peso de cada esfera es exactamente el mismo, formarían esta figura, un octaedro formado por 6 burbujas, 6 esferas, que del centro de cada una a la otra serían 1, 2, 3, 4, una arriba y otra abajo, son 6. Vamos a ver el video de un mago que trabaja con burbujas y que logra este efecto. Como yo no tengo un laboratorio de antigravedad, no tengo una estación espacial, pero lo podemos hacer con esto. Entre las dos burbujas se forma un plano perfecto. El plano este es perfecto si las dos burbujas son iguales. Acá va a formar 6 burbujas que se van a definir por sí solas si fueran iguales en forma de octaedro. Acá están formando 3 y si le echo humo adentro va a formar un tetraedro. 4 burbujas forman un tetraedro. Ahora va a agregar más y forma un cubo, porque tiene 6 burbujas. Este cubo está definido por 6 burbujas en forma de octaedro. Y no solo eso, ahora va a formar con 12 burbujas un dodecaedro. Doce caras pentagonales. El que habla es un profesor de matemáticas muy conocido, un francés. Así que el octaedro es la figura básica del universo y que tiende a formar una red que se llama espacio-tiempo, que era muy respetada por los antiguos alquimistas porque es como la matriz donde se establecen todos los objetos, todas las cosas, donde se estructuran todas las formas del universo. Cuando los geólogos empezaron a convertir la alquimia en geología, en ciencia, observaron los distintos cristales y, según la forma geométrica, se establecieron las redes de Bravais, Bravais. Y, en base al cubo, fueron doblando los ángulos para adaptarse a los distintos sistemas cristalinos. Las estructuras de Lewis también para intercambio molecular, para ver dónde se ubicaban las moléculas en el espacio, de acuerdo a una estructura cuadrática o cúbica.
Pero los alquimistas hablan de una red espacio-tiempo, una red que mantiene todas las cosas en su lugar, que está formada por triángulos, rombos, cubos, octaedros, tetraedros, definida siempre por los ejes X y Z. Vamos a ver esta red en 3 dimensiones. El octaedro es la figura base del universo. Contiene triángulos, cuadrados, acá hay un cuadradito, hexágonos. Tiene una vista, esta es una vista oblicua, la vista frontal en forma de rombo y la vista superior en forma de cuadrado. Los que captan mucho este tipo de geometría son los árabes, el Islam. Como tienen prohibido tener imágenes de personas en las mezquitas, le dan mucha importancia a la geometría. Así surge la geometría sagrada, el cuadrado, el hexágono, que acá se ve la estrella de David, el cuadrado se ve la cruz, el rombo, y como dije antes, bueno, hay triángulos y cuadrados por todo. Pero vamos a verlo en 3D. Este es el octaedro de 4 pisos arriba y 4 pisos abajo, que va a definir la tabla cuántica. La tabla cuántica tiene 8 pisos. 1, 2, 3, 4 y 4 abajo. 5, 6, 7, 8. Acá vemos el octaedro, que acá está su aspecto romboidal, acá el cuadrado y acá el hexagonal, así. Al complicarlo dentro de este octaedro hay otros. Este tiene ahora 2 pisos arriba, 2 abajo. Y tiene un octaedro arriba, uno en cada costado, estos 4, y uno abajo. Y entre ellos se forma automáticamente el tetraedro. El tetraedro estaría definido por esta línea roja, la amarilla, la verde y para adentro. Lo podemos complicar más todavía. Para la tabla cuántica, acá tenemos los 8 pisos. Y que forman, ya se ven hexágonos, redes hexagonales, roja, amarilla, verde. Acá la geometría hexagonal se ve bastante bien. La rómbica y la cuadrada. Entonces, en esta red está sostenida la posición de los cristales, los átomos, la materia en sí, responsable de la transmisión de energía por el espacio. Acá vemos los octaedros, uno arriba, otro abajo y uno en cada costado. Y los espacios huecos, acá por ejemplo hay un hueco que tiene forma de tetraedro, la figura triangular de 4 lados. Acá vemos las esferas en el espacio que determinan esos tetraedros y octaedros. Del centro de cada esfera imaginamos un tensor que sale, un punto central, y forma las figuras. Y a través de estas esferas circula energía por el espacio. Todo tipo de energía. Los hindúes lo llaman prana, los chinos lo llaman chi, los japoneses lo llaman ki, los egipcios le decían el ka. Es la suma de energía que va por todo el universo. Y no solo la electromagnética, no solo la transmisión de electrones y radiación, sino otro tipo de energías que ahora los científicos cuánticos están empezando a comprender. En general se habla de esas energías como rayos cósmicos. La geometría era tan importante para los antiguos, en la Biblia y en Egipto, que tenían medidas exactas. Por ejemplo, el codo hebreo medía 45 centímetros, el codo egipcio 51,2. Y están determinadas en la pirámide. En la pirámide, cada lado de estos rojos mide 51,2
52 centímetros, 59,963. El codo hebreo está acá, es esta línea celeste de acá. Y el codo sagrado de los egipcios es este, 73,5. Y los ángulos están acá, 90 grados, 54 grados y 35. Las medidas de las pirámides, de los templos, eran muy importantes para los egipcios y en la Biblia para los hebreos. Acá están las medidas sagradas para los arcos, las esferas que surgen de la pirámide. Los pitagóricos también tenían una medida muy especial. Este es el cuadrado común, raíz cuadrada de 2. Y este es el triángulo áurico, que está en relación con el pentágono, es el número de oro. Y esta es la proporción del arca de alianza de los hebreos. El arca de alianza era el objeto sagrado más importante de la arqueología. Era donde se guardaban los 10 mandamientos. Acá se guardaban los 10 mandamientos. Tenía una geometría muy exacta. Tenía 2 codos y medio por 1,5. Más o menos 1,10 m de largo. Y entraba en resonancia con ciertas energías que nos resultan misteriosas. La energía del espacio-tiempo, del éter, perdió importancia cuando Einstein dijo que no hacía falta un éter para transmitir la energía por el espacio, que la energía se puede transmitir por el vacío. No significa que no exista el prana, el ki, el éter. Einstein simplemente dijo que no hacía falta la existencia de ella para transmitir la energía. Pero ahora los físicos cuánticos están hablando de que el espacio no está vacío, está más lleno de energía de lo que se suponía, y están haciendo intensos estudios sobre este asunto. Cuando Einstein habla de la desviación del espacio-tiempo, de la red espacio-temporal, bueno, en este caso está dibujada plana, pero en mi concepto está formado por una red de tetraedros y octaedros. Y Einstein no ganó el premio Nobel por la relatividad. Lo ganó por el efecto fotoeléctrico, que también es un efecto cuántico que vamos a ver más tarde. Entonces, ¿qué pasa si yo junto una serie de octaedros y tetraedros en el espacio? Se va a formar una red que llamamos espacio-tiempo, red ET, por circular en toda la forma de energía. El prana es la energía, el akash, para los hindúes, es el espacio donde circula la energía. Supongamos que yo junto una serie de octaedros en forma lineal, después en forma plana, un poco más, y ahora lo junto en las 3 dimensiones. Acá está. Esta es la red de espacio-temporal. Acá se producen todas las cosas. En esta red se producen todos los fenómenos. Es el soporte, es como la matriz, como la famosa película Matrix. Es la matriz donde funcionan todas las cosas del universo, ni más ni menos. Todas las religiones, todas las filosofías se han interesado mucho en símbolos geométricos para invocar estados de conciencia universales para llegar a un conocimiento en esta matriz. El solo verlo circular ya produce un estado de conciencia elevado. En base a esta matriz se ha construido el arca de alianza. En los 3 planos. Coincide perfectamente con la geometría sagrada. Perfectamente. Este es el samsara,
el símbolo hindú de la energía, la rueda de la vida. Y también coincide el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés ha sido construido en resonancia con esta geometría y por eso se considera sagrado. Acá está el arca de alianza y acá está el candelabro de 7 brazos. El candelabro de 7 brazos. Y por acá el arca de alianza. Ahí está. Es más, en geología existen 7 sistemas cristalinos para acomodar la forma de todos los cristales, que son el cúbico, el hexagonal, monoclínico, ortorrómbico, romboédrico y tetragonal. Y me falta uno, me parece, triclínico. Estos, como se ve acá, entran en resonancia con la red espacial, ¿no? O sea, están estructurados en la red espacial. No hace falta doblar cubos para hacerlos coincidir. Coinciden por sí solos en la red espacial si encontramos los vértices adecuados. Vamos a verlo en 3 dimensiones. Acá está el cubo, que surge de 4 octaedros por los vértices. Acá este se llama, me olvidé, hexagonal. Ahí lo estoy viendo, un hexágono. Después viene el monoclínico. No hace falta doblar un cubo, ¿se dan cuenta? No hace falta doblarlo ni estirarlo. Simplemente se toma la red espacial y se ve que el sistema cristalino monoclínico coincide con la red, naturalmente. Acá está. Después viene el ortorrómbico, que son ángulos rectos, pero los lados son desiguales. Después viene el romboédrico, que son todos los ángulos doblados menos... todos los ángulos doblados. Después el tetragonal, que tiene algún lado desigual. De arriba es un cuadrado, pero de costado es un rectángulo. Y después viene el triclínico. Todos en resonancia con el red espacial. Y no sé si me falta alguno. No, el último. Y por último, para esta estructura vamos a ver cómo el cubo, este rojito de acá, y el octaedro, el octaedro que está en un verde feo, un verde computadora antigua, y el tetraedro que está en azul, son parte de la misma geometría. Vamos a ver un pequeño video donde el octaedro se transforma en tetraedro. Acá está, octaedro, tetraedro. Simplemente puliéndole los vértices se va formando uno y el otro. Y también se podría formar el cubo con esto. No habría ningún problema. Por eso la cristalografía es un tema muy delicado, hay que saber mucho. Por ejemplo, cualquiera diría que un cristal de cuarzo es un cristal hexagonal y no lo es. Uno ve un obelisco de 6 lados y dice, este cristal es hexagonal. Pero no, pertenece al sistema cúbico y un subsistema más complicado. Y no olvidemos que de esta geometría
surgen las esferas. Las esferas van a ser las que transporten la energía. Las líneas rectas definen los tensores, definen la estructura del universo, y las esferas, los campos esféricos, son las que transmiten la energía. Ya dijimos que la red espacial está formada por líneas rectas y campos. Las líneas rectas forman la estructura y los campos son las emisiones de energía. Toda la red, vista en este caso desde el punto de vista romboédrico, tipo rombos, emite de cada nudo de la red, de cada punto, esferas de energía. O sea, energía potencial. Esta energía potencial se hace cinética si recibe energía por un lado y la transmite por el otro. Pero es como una disposición, como que está dispuesta a emitir energía. Esta energía es de todo tipo. Nosotros conocemos la electromagnética, por ejemplo, acá tenemos los electrones, un electrón verde circulando por la red espacial alrededor del núcleo de un átomo. Da vueltas y vueltas, y parece ser, según la física cuántica, que el electrón no es una partícula, es como una carga energética, como una nube de energía, y da la impresión que como aparece y desaparece en cada nudo de la red. No es que circula como circula un objeto cualquiera, sino que aparece de un nudo, desaparece, aparece en el siguiente. Y el electrón que transmite energía, el rojo, que transmite energía de un átomo a otro, también salta de un nudo a otro de red, pero acá pasa al otro átomo. Es como si la energía se enroscase a sí misma en un átomo o en un nudo de red, y de ahí pudiera pasar al otro átomo, se desenrosca, da vuelta, se enrosca de vuelta y pasa al otro, y así sucesivamente. Acá parece mejor. Se desenrosca de un centro, pasa a otro átomo, se enrosca, y siguiendo el mismo sentido, sin cambiarlo, se desenrosca de vuelta para pasar al siguiente. Y así sucesivamente. Es muy curioso ver en las iglesias góticas, chartes, en las iglesias europeas del medioevo, que hay muchos símbolos alquímicos así, de energía que se transmite. También está la de Lourdes, la de Westminster. El aspecto de la red espacial, la red espacio-tiempo, con la esfera de energía, más o menos así. Esto es lo que veían los antiguos alquimistas en estado avanzado de conciencia. Una red llena de círculos de energía que como que atacaban a la percepción humana. Ahora, la transmisión de energía es como si fuera un diapasón. El diapasón vibra y puede transmitir energía a cualquier diapasón que entre en resonancia con él, que esté en la misma frecuencia. Imaginemos un diapasón que transmite energía y al mismo tiempo esté girando. Entonces va a formar un efecto parecido a este, una espiral que transmite energía de bajas frecuencias a altas frecuencias. Y en el caso de la red espacial, la energía sale de un nudo, en forma de espiral, va caminando por los tensores de la red y llega hasta el otro nudo. Se enrosca y en el mismo sentido se desenrosca y pasa al siguiente. Y así sucesivamente. Se cree que este es el trabajo que hace la energía al circular por el espacio y que determina la velocidad de la luz, ni más ni menos que la velocidad de la luz. También podemos imaginar una campana, el corte de una campana vista de arriba, en reposo. Si golpeamos la campana de un lado, se produce el efecto de acción, y el efecto de reacción hace que vibre del otro lado. Si la campana está girando, este alargamiento va a ir girando un poquito más así, después más así, después más así, y al final va a girar en sentido vertical. De modo que hay un ingreso energético que se enrosca en la campana y sale energía por el otro lado.
Así se forman las espirales a partir de la conexión entre las esferas internas y la conexión de las esferas externas. Esta circulación permite que la energía fluya de un átomo a otro o de un nudo de la red a otra. Acá vemos otra imagen del ingreso energético, egreso, y según la frecuencia de la energía va a pasar por un campo más grande o más chico del sistema de redes, del sistema energético. Acá vemos cómo la energía pasa de frecuencias muy altas a frecuencias más bajas, creando armónicos en las redes. O sea, si este tensor entra en resonancia con este y este con este, la energía puede transmitirse. Estos armónicos son la base de la idea de la cuántica. Esta energía circula girando en un primer ciclo, está vertical, en el segundo ciclo inclinado, el tercero más, el cuarto más todavía, quinto más, y el sexto da la vuelta completa. El movimiento final sería así. Así, por ejemplo, un átomo transmite su energía por medio de armónicos. Es como si cada tensor fuera una cuerda de violín. Esa cuerda, al tensarla, vibra por un lado para el otro y forma este ovalito, digamos, ¿no? Si este tensor entra en resonancia con este, porque es un armónico, porque tiene una geometría, una longitud que entra en armonía con la anterior, se transmite energía. Y si este entra con este, se transmite energía. Y así sucesivamente, un átomo puede transmitir su energía a otro. Acá vemos dos átomos, uno transmitiendo la energía al otro a través de los armónicos, cambiando de frecuencia continuamente, pero no cualquier frecuencia, frecuencia armónica, frecuencia cuántica. Esta frecuencia es como que si la armónica de uno entra en resonancia con el otro, permite la transmisión de energía. Si no es resonante, no se permite. La energía se queda estancada. Además, el cuerpo gira en las tres dimensiones al mismo tiempo. Gira en el eje X, en el eje Y y en el eje Z al mismo tiempo. Acá vamos a ver un video de cómo gira un cuerpo, una energía en las tres dimensiones al mismo tiempo. Vamos a hacer girar este octaedro en el eje X, este en el eje Y y este en el eje Z. Y este grupo de anillos girando en los tres al mismo tiempo. Acá está. Este octaedro gira en el eje X, este gira en el eje Y y este en el eje Z. Y este es el giro conjunto de los tres. Así fluye la energía en la red espacial. Bueno, empieza la ciencia. Con Newton empieza la ciencia, más o menos en 1666, en esa época. Newton descubrió las tres leyes del movimiento de los objetos de inercia, que ya los había descubierto Galileo, pero Newton les dio fórmula. También descubrió el cálculo matemático y también descubrió el espectro. O sea, el espectro es el arco iris que todo el mundo conocía, obviamente, pero se dio cuenta que un rayo de luz, al pasar por un prisma, producía un espectro. Y que la luz viajaba a cierta velocidad y que se descomponían 7 colores según las tendencias alquímicas de la época. El número 7 era muy importante, era el número de la creación. Entonces lo definió como 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y índigo, violeta. Ahora sabemos que son 6 colores, los 3 primarios y los 3 secundarios: rojo, amarillo y azul, cuya combinación hace naranja, verde, y el violeta también es una combinación de azul y rojo. Pero el espectro guardaba un secreto mucho más importante,
que es que aquello que emite el espectro, en el caso del arco iris era el Sol, está ofreciendo información sobre su composición interna, sobre la composición de sus átomos. Supongamos que tenemos una fuente de luz. Esa fuente de luz, en este caso una lamparita, es tungsteno, que está el rojo vivo, el rojo blanco, porque un arco eléctrico, una fuente de electricidad lo pone a esa temperatura. La luz pasa por la rendija, la enfocamos con una lupa y pasa por un prisma. Al pasar por el prisma, la luz se descompone en los 6 colores que habíamos dicho antes. Y en este caso es un espectro de absorción. Una sustancia absorbe parte de los colores y cuando se proyecta en la pantalla aparecen líneas oscuras, líneas de absorción. O sea, la luz da un espectro de emisión y la sustancia interpuesta entre el prisma y la pantalla da un espectro de absorción. Estas líneas de absorción son muy importantes porque dependen exclusivamente de la sustancia que está absorbiendo parte de la radiación. Esto lo descubrieron Bunsen y Kirchhoff. Fraunhofer también hizo investigaciones al respecto y descubrió cómo construir rejas de difracción que son más perfectas que los prismas. Y en esa época se perfeccionó el espectroscopio. El espectroscopio, acá tenemos uno, tiene, como dijimos, una fuente de luz, una ranura, un juego de lentes, un prisma o reja de difracción en el centro y otro juego de lentes tipo telescopio, microscopio, que permite ver el espectro en detalle. Cada una de estas líneas que se ve, ya sea brillante o oscura, está calibrada en una frecuencia específica. Con el espectroscopio se puede ir moviendo este microscopio y revisando uno por uno los niveles de frecuencia de la luz emitida por el objeto a analizar. Por ejemplo, en esa época no se conocían los gases nobles, pero el helio da este color, el neón argón, kriptón, xenón. Al ser expuestos a un arco eléctrico, cada uno da un brillo característico. Al analizarlo, se divide en distintas frecuencias que pueden ser calibradas en nanómetros, longitud de onda en nanómetros o frecuencia. ¿Por qué? Porque supongamos el helio. Bueno, este no es el helio porque tiene más electrones. Supongamos el neón. 2, 8, 10. Sí, el neón. El neón, cuando es activado por una descarga eléctrica, algunos de los electrones levanta de su órbita, va de una órbita inferior a una órbita superior. Al desaparecer la carga eléctrica, el electrón vuelve a la órbita primitiva y al hacerlo emite un fotón, un quantum de luz, un fotón. Ese se emite en forma de luz, atraviesa el prisma y cae en un lugar específico del espectro, que puede ser medido al milímetro, en nanómetros. Lo que estoy queriendo decir es que con solo ver el espectro de un elemento bien analizado, bien calibrado, se puede saber qué elemento es ese, ni más ni menos que la firma digital, la firma espectroscópica del elemento. Así se fueron descubriendo las series espectrales y se empezó a saber más sobre el átomo. El nacimiento de la materia se produjo, bueno, al principio del universo obviamente, y en las estrellas. Las estrellas, como todas las cosas, tienen un nacimiento, una vida y una muerte. Al morir la estrella, al explotar, larga sus componentes al espacio. Y en las estrellas comunes parece ser que largan los componentes más livianos, desde el hidrógeno hasta el hierro, hasta los elementos 26, 27. Pero las supernovas, que tienen mucha más gravedad y la explosión es mucho más grande,
Incluso hay historias de que se han visto supernovas brillando en el cielo en el siglo XVIII, XIX. Largan elementos mucho más pesados, del hierro en adelante hasta, supuestamente, hasta el uranio. Y así fueron surgiendo los modelos atómicos. En 1808 Dalton sabía que existían los átomos, pero nada más. No tenía ni idea de que estaban formados. Thomson en 1904 expuso su modelo de una carga positiva, que es la roja, y la negativa, que son los electrones. Pero un modelo como de una pasas, se llama, como una torta con pasas. Después Rutherford en 1911 ideó el modelo de sistema solar. Un núcleo en el centro y los electrones girando alrededor. Thomson descubrió los electrones y Rutherford descubrió el núcleo atómico. El núcleo. Después ya dijimos que Chadwick descubrió el neutrón más tarde. En 1913 más o menos Bohr definió el modelo atómico ya con niveles cuánticos, que las órbitas tienen que estar a una distancia predefinida del centro, y Schrödinger ya definió los números cuánticos en su totalidad. Bueno, ahí la irrupción en la ciencia no tuvo límite. Empezó con Henry Becquerel, que descubrió lo que sería la transmutación natural de los elementos. El padre de él estaba estudiando fluorescencia en aquella época, y él un día intentó probar la fluorescencia en sales de uranio. Esta es una piedrita de uranio, por supuesto no destilado, sino la piedra en sí. Debe ser peculenda o alguna de esas, carnotita o peculenda. Y la expuso al sol. Pero la idea era exponer al sol, pero ese día estaba nublado. Entonces la guardó en un cajón y sin querer la guardó sobre una placa fotográfica que estaba envuelta en papel oscuro, papel completamente opaco. Descubrió al día siguiente, al revelarla, por casualidad, porque no tenía por qué revelarla, que esta piedra había emitido radiación que había nublado, había velado la placa fotográfica, y así descubrió la radiactividad natural. Además, uno de sus alumnos descubrió que otro pedacito de uranio, metido en un frasco de vidrio, emitía algún tipo de gas, probablemente hidrógeno, y sin causa. O sea que fue el primero en descubrir la transmutación natural de un elemento que se convertía en otro. En este caso el uranio en hidrógeno y otros componentes. Ya sabemos en la actualidad que el uranio se descompone en plomo. Y el resto de las partículas que sobran del plomo son distintos gases, entre ellos el hidrógeno. Después ya dijimos que Thomson descubrió el electrón. Habló del modelo suyo de que el átomo tiene dos polaridades, digamos la torta y las pasas, el budín de pasas, algo así se llama, no sé, con un tubo de rayos catódicos, con un filamento caliente, emitía electrones. Hacía un cañoncito de electrones, los electrones eran atraídos hacia el ánodo, que es positivo, y pegaban una pantalla fluorescente. ¿Qué son los tubos de rayos catódicos que tenemos ahora? Si él ponía una placa de condensador con una carga positiva de un lado, los electrones se desviaban hacia el positivo, lo cual implica que el electrón es negativo. Entonces demostró que sí existen los electrones y que tienen carga negativa. Más tarde, el doctor Rutherford estuvo haciendo experimentos con una lámina de oro a la cual le disparaba partículas alfa. Con una sustancia reactiva le disparaba partículas alfa. Descubrió que la mayoría del átomo es hueco y que viene un núcleo.
no sabía de qué está hecho el núcleo, pero sabía que era la milésima parte del átomo, o menos todavía. El átomo estaba prácticamente vacío. Era un pequeñísimo núcleo, que acá está exagerado obviamente, y una enorme nube de electrones que en ese momento se creía que eran partículas. Así que Rutherford descubrió el núcleo atómico. No descubrió que estaba hecho de protones y neutrones todavía. Eso se descubriría más tarde, en el año 1935. Después descubrieron las series de Brackett, Parsons, Fund, las series espectrales y el principio de incertidumbre por Louis de Broglie. Más tarde, este chico llamado Henry Moseley, de 23 años, descubrió una forma fantástica de definir el número atómico de cada elemento por la frecuencia, por el espectro de rayos X. La cuenta de rayos X es un elemento y calculando con una fórmula específica la frecuencia por 10 a la 8 podía deducir el número exacto el número atómico exacto, no el peso atómico, el número de protones que tenía cada muestra. Lamentablemente lo mandaron a la Primera Guerra Mundial y murió a los 23 años de un francotirador. Después llegó Niels Bohr, que definió prácticamente las series espectrales, la serie de Lyman para altas frecuencias, después la de Balmer, después la de Parsons, Brackett, Fund, Humphrey, que son los saltos cuánticos, los saltos que hacen los electrones al ser excitados y volver. O sea, un electrón cuando es excitado por una energía externa salta a una órbita más alta y al relajarse vuelve a su órbita original. Al hacerlo libera un fotón de una frecuencia específica que es un quantum fotónico. Y esa frecuencia es la que nos dice qué elemento es. Acá faltaría otra más, si existe el elemento 120, faltaría descubrir otra serie más porque serían 8 órbitas. Acá hasta ahora se han descubierto 7 órbitas nada más. 7 órbitas principales que tienen cada una 1, 2, 3 o varios subniveles. Y el genio de la cuántica, el creador, el padre de la cuántica, es Max Planck. En la época industrial les daba mucha importancia a los metales, a la fábrica de metales, a la energía que se gastaba en calentarlos para moldearlos y fabricar todo tipo de artefactos. Entonces en la física clásica ha considerado que al calentar más un metal, la frecuencia aumentaba más y más hasta el infinito, que la curva esta seguía hasta el infinito. Max Planck se dio cuenta que no, que el engrosamiento de las curvas se daba en un espectro específico y que después bajaba, y que se acumulaba la energía en la zona de alta frecuencia y que no se podía llegar más allá de cierto límite. Entonces se dio cuenta de que además la energía se manejaba en niveles discretos, en paquetes, en escalones, digamos. Un cuanto es como un escalón, o sea que está acá o acá, o acá o acá. No puede estar, no es una cosa continua, sino que se maneja por escalones bien definidos. Y de ahí surgió la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a menos 34 joules por segundo, que es esta cantidad de electronvolts. Bueno, la ley fundamental de Planck es que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. O sea, cuanto más alta frecuencia tiene un sistema, más energía tiene. O sea que antes de Planck se sabía que, por ejemplo, el hidrógeno tenía una órbita. El helio 2 electrones en la primera órbita. El litio 3. Ya tenemos la segunda órbita.
el berilio 4, y así sucesivamente, van aumentando las órbitas hasta 6, 7, 8, la ley de las octavas. Después en el sodio ya había 3 órbitas. Magnesio, siguen en 3, y aumentando el número de electrones hasta que se agotaban. Después el potasio ya otra órbita más. Que así se definieron 7 órbitas que se llaman respectivamente K, L, M, N, O, P, Q. Yo digo que hay una octava órbita que es para los elementos 119 y 120, que va a ser la R. Y el asunto es que después de Planck y con la aparición sobre todo de Schrödinger, se dieron cuenta de que las órbitas no eran tan simples, que cada órbita tenía uno, 2 o 3 o 4 subniveles, y que cada subnivel tenía características especiales, que son los números cuánticos. Él descubrió esta fórmula que integra el movimiento de energía de todo el mundo atómico, que es tan complicada que los mismos físicos cuánticos dicen: disfruta la fórmula, porque si crees que la entendés, es que no la entendés. Después también Heisenberg logró fórmulas parecidas, más que todo referidas a la incertidumbre y a matrices. Y Heisenberg estuvo a punto de fabricar una bomba atómica en Alemania, en la época de la guerra, pero como estuvo investigando con uranio 238, la bomba de él requería unos 10-20 toneladas de uranio. Si hubiera experimentado con uranio 235, que es el isótopo más reactivo, habría logrado lo que lograron los americanos, con unos pocos kilos de uranio a la bomba. Porque en esa época ya se había descubierto la fisión. Estos son Otto Hahn y Lisa Meitner, que con este simple aparato lograron dividir el uranio en 2 átomos completamente distintos, kriptón y bario. O sea, también es una alquimia, también es una transmutación de un elemento, pero ya artificial. Ya no es una transmutación natural, sino artificial. Estimulando el uranio, lo dividieron en 2 átomos y crearon 2 nuevos elementos, y sobraban 2 neutrones. Esto fue gracias al descubrimiento del neutrón, más o menos en el año 35, en aquella época. Y ahora sí, acá tenemos a Enrico Fermi, que sí, yo diría que fue el primer alquimista científico, el primer alquimista moderno, porque logró la fusión. Un átomo de hidrógeno con un neutrón de más que se llama deuterio y otro con 2 neutrones de más que se llama tritium. Al fusionarlos creó el helio y sobró un neutrón. Esta es la pila atómica que creó Enrico Fermi, de grafito. Cada ladrillo de grafito tiene en el centro una pastilla de uranio, y controlaba la reacción atómica con unas barras de, me parece que era cesio o algún metal de esos, una barra que absorbe radiación. Enrico Fermi, el primer alquimista real. Ya para esa época, en los años 40-50, todavía no se había visto fotos del átomo, pero creo que en los años 60-70, ya con los microscopios electrónicos, se logró fotografiar los átomos. Esto debe ser grafeno, esto algún metal, esto es un modelo de computadora. Y este señor, un científico muy famoso, Glenn Seaborg, que fue el que acomodó la tabla de los elementos a como se ve ahora, así. Todos los lantánidos o los desactínidos, o sea, los lantánidos son las tierras raras, y los actínidos son uranio, neptuno, plutonio, todos los que siguen los transuránicos, y algunos un poquito antes del uranio, que son actinio, torio y protactinio. Los acomodó abajo la tabla por comodidad, y ahora tiene esta forma. La tabla cuántica tiene una forma, en mi opinión, más armónica y más fácil de leer.
En esa época ya se definen los números cuánticos. El principal es el que dice dónde está la órbita. El secundario es el que dice dónde están los subniveles de la órbita. El magnético, la posible orientación del subnivel. Y el cuántico de spin es el electrón. El electrón se gira por un lado para el otro, porque los electrones se comportan de a dos. Entonces, comprendiendo los números cuánticos, tiene sentido justamente la tabla cuántica. A medida que vamos llenando los orbitales, la capa K, L, M, N, el átomo se ve obligado a definir subniveles. Por ejemplo, primero viene el 1s, después 2s, 2p, después 3s, 3p, y antes del 3d viene el 4s, 4p, y antes del 4d viene el 5s. O sea, el llenado de orbitales no es fácil. Hay que saber los números cuánticos, hay que comprenderlos. No se llenan, como vimos en el video anterior, antes de Planck, sino que se llenan así. El hidrógeno, acá, el nivel S. El helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Y si seguimos se van llenando a un ritmo. Vean acá a la izquierda el elemento y acá a la derecha el llenado de orbitales. Se van llenando de una forma característica, que es la ley de mínima energía en el estado fundamental del átomo. Además, cada nivel de estos fue estudiado por Schrödinger. Vean acá, cada nivel de estos tiene su forma característica, que es el tercer número cuántico. Esto tiene esta forma, estos tienen forma redonda, los niveles S tienen forma redonda, los P tienen esta forma, los D tienen esta forma, y si sigo bajando, puede llegar a alguno que tenga un nivel F. Sigo bajando, acá está, ya estamos por el Prometium. El nivel F tiene esta forma. Después viene el samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmo, erbio, tubulio y terbio. Se van llenando y cada uno tiene su forma característica. Y vean cómo se va formando por sí solo una tabla cuántica, que es simétrica en el sentido horizontal, pero llega hasta el elemento 118. Ahora van a ver, falta poquito, elemento 118. Faltarían dos elementos más acá chiquitos y tenemos la tabla cuántica completa. Pero por la idea de Seaborg se considera que existen 118 elementos. Más allá no se sabe. El octaedro define las frecuencias. Acá están los elementos livianos, acá los medianos, acá los pesados. En cada piso se van formando la cantidad de elementos que hemos descrito en las páginas anteriores. En la figura 41 se ve el octaedro dibujado de frente con algunas pirámides sombreadas. La mitad superior las que apuntan hacia arriba y en la mitad inferior las que apuntan hacia abajo. En este hay dos elementos. Acá hay 4 pirámides, cada una con 2 son 8, 18, 32 y la inversa. En el primer piso hay 2 elementos, uno en cada cara de la pirámide. En el segundo piso hay 4 pirámides con 2 elementos cada uno, son estos. Y así se van formando cada uno con su carga y con las cargas por nivel. Esto es una representación en que los niveles se ven en colores. Nivel 1 rojo, siempre.
tipo S1, S1 y S2, S1 y S2, S1 y S2. Los amarillos son el segundo nivel, P1 y P2, 3, 4 y 5, 6. Se repite acá, acá y acá. El nivel 3, en verde, son los niveles D. Y el cuarto nivel, que están solamente en el medio, son los F. Siempre en el estado fundamental del átomo, no en el estado excitado. En el estado fundamental hay 4 niveles. Acá tenemos una linda representación de la tabla. Hidrógeno arriba, el elemento 120 abajo, visto desde un cierto ángulo en el espacio. Acá está formado por pisos y niveles. Y por ejemplo, flúor y neón. O sea, el más reactivo y el más noble, el elemento más pasivo. Flúor y neón. Primero está el hidrógeno y el helio, que el helio es un gas noble también, que es el que queda fuera de columna. Pero el hidrógeno también es muy reactivo, pero de la segunda fila en adelante se nota flúor y neón, cloro argón, plomo criptón, yodo xenón, astato radón, y acá se va a ver cuando se descubra el elemento 117 y 118. El 117 va a ser sumamente reactivo y el 118 va a ser como un gas noble. O sea, va a ser más fácil llegar al elemento 118 que al 117, porque es más estable. Acá la tabla en forma didáctica con los niveles SPDF ordenados. Acá es una regla de Hahn en la que se ve por qué algunos elementos que parecería que tienen que estar arriba están más abajo. Acá hay otra proyección, una animación, en un formato un poco viejo de computadora, pero vale. Y acá está la tabla que yo quiero mostrar, que quiero difundir, porque si bien es en 3D, es muy difícil mostrarla en 3D en la computadora. Siempre convierte en una imagen plana. Y esta tabla yo creo que es la que representa mejor los niveles cuánticos y los subniveles. Me parece que es la mejor, porque permite vislumbrar los pisos en 3 dimensiones, pero en formato plano. Así que la tabla cuántica en 3D, pero plana, es la más didáctica. Acá se puede clicar cualquier elemento para ver las propiedades. Y acá están los niveles S, P en amarillo, D en verde y F en azul. Acá la misma en pisos, en diversos pisos. En el primer piso tenemos los S, en el segundo los S y los P, el tercero S, P y D, y el cuarto S, P, D y F. Lo mismo en los últimos 4 pisos. Hay un laboratorio de Livermore que está buscando los últimos elementos, los más pesados, 118, 119, 120, en California, que está comandado por Ken Moody, es el investigador. Ya lograron aislar los elementos 114, 115, pero no se tienen los espectros porque se logran tan pocos átomos que es imposible hacer una espectrografía. Hay una cuestión con los átomos que es la cantidad de protones contra la cantidad de neutrones. Un átomo, si tuvieran la misma cantidad ambos, tendrían esta línea recta. Z son la cantidad de protones y N son la cantidad de neutrones.
Sabemos que los neutrones aumentan. Por ejemplo, un átomo de 100 protones va a tener más de 100 neutrones. Va a tener 120, 130, 140 neutrones. Y estos son los que le dan estabilidad o inestabilidad al átomo. Cuando hay inestabilidad, se llaman isótopos. Los isótopos pueden ser por exceso o por defecto. En un caso dan rayos beta, partículas beta positivas, y en otro caso dan beta negativa. Parece tender esta tabla al número 120, porque la curva que se forma acá, que son 160, 180 neutrones y 120 protones, todo parece tender a que existen realmente 120 átomos, 120 elementos. Esta es la tabla vista de un punto estratégico para que se vean todos. Acá según la ley de Hund. Acá los colores representan los niveles cuánticos y tenemos los números atómicos y los símbolos atómicos. Y esta es una tabla del Dr. Stowe, muy parecida a la mía. Acá tenemos otra en forma de espiral. Acá tenemos otra en forma de no sé qué. Acá tenemos una desplegada tipo cuántica. Los potenciales. Acá tenemos otra con forma de... también una forma difícil de escribir. Acá en forma de árbol, más bien de raíz. Acá en forma de espiral. Acá una tabla cuántica, pero de 118 elementos. Es la costumbre que nos dejó Seaborg porque la tabla que hizo él, el 118, parecería ser el último. Cae acá, cae en el borde derecho. Acá otra en 3 dimensiones. Otra más con 2 círculos. Y esta es una tabla de un amigo de La Plata. Se llama Ambrosis, un químico argentino. Yo le agregué los últimos 8 elementos, pero él lo publicó en los años 60, 70. Acá está la tabla vista un lindo ángulo. Y bueno, me despido con la foto de los genios de la conferencia de Solvay. Gracias.